Hola a todos, un vídeo más, pero este un poco más especial porque por fin ha empezado la temporada World Tour, por lo menos en el pelotón femenino, con el Tour Down Under, y estas 3 últimas madrugadas hemos visto ya pues un poquito más de competición de esta máxima categoría de carreras, con lo cual ya tenemos algunos nombres un poco significativos, no tanto porque bueno, es enero, todavía no podemos hacer juicios de valor de lo que va a ser la temporada en función de lo que hemos visto ahora, pero sí esa primera toma de contacto de algunas corredoras interesantes para este 2025 con la competición. Obviamente, siendo el Tour Down Under, para muchos equipos europeos es bastante difícil o no lo ven rentable el irse hasta Australia ya casi desde diciembre, ¿no? Planear un viaje tan largo como este y estar tanto tiempo allí, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos seguramente se mantengan en Australia hasta el día 2 de febrero, porque es cuando hay la Cadel Evans Great Ocean Road Race, que también es categoría World Tour y que por tanto pues aguantarán el viaje allí, que también a los que van les sirve para entrenar en un ambiente veraniego, hacer equipo y demás, pero el viaje, el cambio horario y todo lo que eso supone para algunos equipos no sale rentable. Hay 10 de los equipos World Tour, falta por ejemplo SD Works, falta Movistar, falta el Team Visma Marisa Bike, el equipo Roland y el Phoenix de Kuning. Son los 5 que no han ido y que no han participado en este Tour Down Under, los demás sí, y algunos equipos continentales como por ejemplo San Michel también han estado allí, la selección australiana por supuesto, y en todas las alineaciones hay muchas corredoras australianas y también de Nueva Zelanda que pues empiezan la temporada corriendo en casa, algunas vienen ya de competir en los campeonatos nacionales que fueron hace muy poquito y por tanto pues se mantienen allí una temporada más hasta venir a Europa a competir ya el calendario habitual. La primera etapa de este Tour Down Under tenía una previsional sprint, se llegaba a Aldinga, era de poco más de 100 kilómetros, pero la verdad que hubo sorpresa porque no fue al sprint, llegó Daniel Hangeveld, la ciclista del equipo Ceratisit, y se hizo con la victoria en solitario después de una escapada desde falta de 50 kilómetros a la línea de meta. Es una corredora que normalmente ha pasado bastante discreta, ha fichado esta temporada por el Ceratisit, pero llevaba 2 años en el equipo DSM, es su segunda victoria profesional, no es una de las corredoras más llamativas del panorama internacional, pero la verdad que se ha hecho con esta victoria que me gustaría saber o me gustaría ver, ¿no?, a lo largo del año si va a ser algo puntual y algo fortuito de cómo se ha resuelto esta etapa, o la veremos más a menudo en este tipo de finales de etapa o con esta intención, porque sí es verdad que es una corredora a la que he visto varias veces en fugas o intentando meterse en fugas y creo que le va mucho este estilo de correr, es decir, intentarlo desde las escapadas. Así que la victoria para ella y para el equipo Ceratisit, que empieza casi el 2025 como terminó el 24, porque ganaron en China prácticamente, si no recuerdo mal, las 3 etapas de Chomin Island y por tanto yo creo que el equipo Ceratisit está teniendo un empuje bastante bueno con varias de sus ciclistas. Es cierto que este año ya no tienen a Marta Lach, que les ha ayudado un montón en estos finales, o bueno, en finales así un poco para corredoras con punta de velocidad, pero sí quizás no muy velocistas, y vamos a ver cómo se mantienen en este 2025, pero desde luego han empezado de la mejor manera posible. Daniek se ponía líder con el maillot naranja del Tour Down Under y se marchaba así a la segunda etapa del Tour Down Under, que era la más mítica de todas, con el final en Willunga Hill, una subida de 3,4 kilómetros al 7,3% y que tenía 2 pasos, y ahí ya había nombres un poco más conocidos, ¿no? Por ejemplo, Niamh Fisher-Black y Niamh Bradbury eran las 2 grandes favoritas para todos a la hora de hablar pues de la primera subida de la temporada, que tampoco es una subida como para ellas, ¿no? Sí es cierto que son 2 grandes escaladoras, pero no es una subida donde ellas puedan tener ese poderío como en otras ocasiones. Y aún así, sí es verdad que se movieron bastantes nombres, entre ellas pues Niamh Fisher-Black, estaba Niamh Bradbury, también Elisha B, Noemi Roots, que luego fue ganadora, y se movieron ya desde la primera pasada por la subida y luego en la línea final pues obviamente fueron los ataques más decisivos y Noemi Roots la verdad que me sorprendió cómo resolvió la carrera, me sorprendió su rendimiento porque es una ciclista que el año pasado también empezó ganando y que me llama la atención porque para mí parecía que tenía la sensación de que quería ser no velocista, pero sí una corredora bastante rápida a la hora de ganar sprints de grupos reducidos, y sin embargo ahora en Willunga Hill ha tenido una potencia muy buena para conseguir esta victoria de etapa. Creo que el año pasado, con algunas victorias que ella consiguió, descorchó la botella a la hora de tener esa experiencia. Siempre soy muy pro a pensar que las ciclistas necesitan la experiencia de ganar, la experiencia de verse ahí,
para repetirlo más veces, es decir, para perder ese miedo y para ser más valientes. Y creo que a Noemi le ha pasado eso con el 2024, ha aprendido y ahora en el 2025 pierde ese miedo de verse con las grandes, ¿no? Y de verse sola o primera, ¿no? En esos últimos metros finales. El Education es otro equipo que a mí me gusta bastante cómo coordina sus corredoras, cómo las utiliza a la hora de optimizar mucho en las carreras y de saber elegir quién va a qué tipo de etapas y de cómo se mueven. Es un equipo que creo que ha progresado mucho, incluso dando un paso atrás, porque recordemos que bajó de la categoría World Tour, pero que a mí me gusta personalmente la manera que tiene de colocar a las jóvenes, de decirles lo que tienen que hacer, dónde es un momento, y creo que van a aprovechar mucho a Noemi, la suiza, y vamos a ver su año porque yo creo que promete bastante. Se puso líder, evidentemente, y lució ese maillot naranja que arrebató a Daniek, la ganadora de la primera etapa, para irse a la última en Stirling, la tercera etapa, que pues era bastante sencilla, un circuito, ¿no? con alguna cota, pero nada significativo como para hacer grandes destrozos, y ahí pues sí que se cumplió la previsión al sprint. Hay que decir que Simpson, la corredora del equipo Uber, fue la más llamativa porque estuvo escapada muchísimos kilómetros, hay que ponerle ese punto de valor a lo que hizo en esa etapa, pero fue cazada a 35 kilómetros del final para resolverlo todo al sprint. Sí que es verdad que hubo ataques y que, por ejemplo, Ali Wollaston también estuvo muy activa en esa etapa, pero al final Chloe Dijert, la ciclista del Canyon, se hizo con la victoria. Es su victoria número 23 en su palmarés. Es una corredora Dijert que espero que en este 2025 la veamos muchísimo más en la temporada de carretera. El año pasado, como estaba centrada en la pista para los Juegos Olímpicos, tuvo un calendario no malo, pero sí escueto a lo que creo que nos gustaría ver a Chloe, que es una ciclista con muchas posibilidades todavía, con mucho margen de progresión, que tiene una punta de velocidad muy buena, quizás no velocista pura, pero sí para estar en top 10 importantes, y creo que lo va a querer aprovechar y está en ello. Se ha llevado esta victoria y por tanto el Canyon también suma una en este 2025, un equipo Canyon que creo que ha sido uno de los conjuntos más presentes en lo que es toda la carrera, es decir, se las ha visto, lo han intentado. Mike van der Down también ha estado en varios ataques e intentando fugas. Entonces, bueno, creo que han empezado la temporada con ganas, ¿no? de ser protagonistas. Obviamente tenían a Nif Bradbury para intentarlo, y creo que han aprovechado el Tour Down Under para eso. Y bueno, en conclusión general, lo decía antes, no creo que el Tour Down Under sea una carrera en la que podamos sacar conclusiones súper importantes, es decir, es principio de temporada, hay muchas corredoras que seguramente se tomen este periodo para seguir entrenando y, como decía antes, en temporada de calor y con buen tiempo en Australia. Pero hay que tener en cuenta que muchos equipos están haciendo ahora mismo su segundo training camp, que está todo un poco por definir, sobre todo en los grandes nombres, los calendarios, terminar de preparar la preparación física, de planificar la preparación física para llegar a las primeras carreras de una manera óptima. Entonces, bueno, el Tour Down Under está muy bien, entiendo que esté en esta parte del calendario porque irse a Australia quizás a mitad de temporada sería imposible, pero tampoco es, creo que, demasiado peligroso o demasiado llamativo ver a corredoras todavía fuera de un punto de forma bueno e importante. Por ejemplo, Nick Fisher-Black no ha entrado en el top 10 de la clasificación general. Era un nombre que seguramente todos esperábamos que estuviese ahí, pero tampoco me parece muy grave. Es decir, bueno, es el Tour Down Under. No es, sí es una carrera World Tour y no quiero desprestigiar a la carrera, pero sí es cierto que estando en enero ahí pierde un poco a la hora de que las corredoras tengan ganas e iniciativa de ganar, obviamente, y que sea un objetivo claro. Y la verdad que en este vídeo solo pretendía hablar del Tour Down Under, pero ya que todavía estamos en época de ciclocross y acabo de ver terminar la Copa del Mundo de Benidorm, pues también hablar un poco de cómo ha sido la carrera. Creo que he llegado para ver a las chicas élite y he llegado casi tarde, y bueno, he visto por clasificaciones que a los juveniles les ha ido muy bien, con Lorena Patiño, que ha sido octava, con Benjamín Noval, que ha sido cuarto y que, por lo que he podido seguir, ha estado peleando en puestos de podio en casi toda la carrera. Los sub-23 también lo han hecho muy bien, y bueno, viendo la carrera femenina élite, se han dado un mogollón de caña, es decir, he visto, es una carrera súper rápida, obviamente por el circuito pues quizás no vemos esta selección que vemos en las grandes carreras belgas o de Países Bajos, pero es cierto que ha sido una carrera bastante agónica. Creo que Lucinda Brand
voy a decir que se la merecía, es decir, obviamente Fem Van Empel pues está en un buen estado de forma y es la campeona del mundo y siempre es peligrosa, pero creo que Lucinda Brand movió más la carrera y se la merecía un poquito más en ese sentido de haberse esforzado más por abrir huecos y por haber atacado. De todas maneras, chapó por Lucinda Brand, ¿eh? Creo que es una corredora de las más veteranas que no se la valora tanto a la hora de ver cómo mantiene siempre un rendimiento súper alto en las zonas de la temporada en las que ella quiere estar muy bien. Y para mí creo que Lucinda Brand no está del todo valorada a nivel internacional. Creo que nos fijamos más en las más jóvenes, en lo más espectacular, Puck Pieterse, Fem Van Empel, Ceylin cuando está muy bien de forma. Y Lucinda Brand siempre está, es decir, estas corredoras pueden ir y venir de vez en cuando, pero Lucinda siempre está. Y entonces a mí me parece que es una corredora que no siempre se la valora bien a nivel internacional. Y hoy para mí se merecía la victoria por cómo jugó, ¿no? Y por cómo lo intentó. Vi a Marianne Vos sufriendo en muchas ocasiones por estar con las de adelante. Creo que ella ha utilizado esas 4 carreras de ciclocross que ha decidido hacer para estar bien en las primeras clásicas de primavera de la temporada. Y creo que le va a servir, evidentemente. Creo que el ciclocross es una disciplina que a Marianne Vos le gusta muchísimo y que no quiere desprenderse de ella aunque pasen los años. Es decir, obviamente ella va teniendo una edad en la que cada vez tiene que medir más qué esfuerzos hace, pero creo que el ciclocross nunca lo va a dejar. Es decir, sería de las últimas disciplinas que apartase y me parecería lógico o no me sorprendería, por ejemplo, que cuando estuviese pensando ya en retirarse dejase primero la ruta y estuviese un par de temporadas solo con el ciclocross, porque creo que es lo que más le motiva y lo que más le gusta. Ahora, teniendo en el Visma Lisa Bike a Pauline Ferrand-Prévot, que haré otro vídeo hablando de Pauline porque creo que es interesante y que puede estar bien para plantearnos un poco lo que hará la temporada, tiene mucha ilusión de que en el equipo de carretera brillen, ¿no? Y que sean como las 2 capitanas de las jóvenes que tienen a su alrededor, Fem Van Empel entre ellas, que por cierto Fem también ha dicho que quiere dar un paso adelante en su temporada de carretera. Pero en el caso de Marianne, creo que ahora está tan enfocada en las clásicas de primavera, le hacen mucha ilusión, sobre todo a la Milán-San Remo y sobre todo a la París-Roubaix. Para mí Marianne, si se retira sin una París-Roubaix, sería un palo, ¿eh? A mí no me gustaría, creo que se la merece y creo que es una corredora, una leyenda que necesita tener una París-Roubaix en el palmarés. Entonces creo que está tan enfocada en eso que utiliza el ciclocross sabiendo que le da ese plus de forma para el inicio, esa chispa, ese cambio de ritmo que también necesita. Entonces yo creo que va a llegar muy bien a Newsblad, a, por ejemplo, pues eso, París-Roubaix, las clásicas de los adoquines, que ya va a querer estar ahí. Y por ejemplo, a las españolas, ¿no? Sofía Rodríguez, que lo ha hecho espectacularmente bien. Aquí no soy muy imparcial, pero Sofi, que lo ha hecho muy bien, ha sido 24ª, luciendo por primera vez el maillot de campeona de España. Y Lucía, que si no recuerdo mal, ha acabado en la posición 35, bueno, con un catarro descomunal, acabo de hablar con ella justo, y bueno, ha hecho lo que ha podido y creo que se ha enganchado con una estaca. Bueno, han pasado cosas durante la carrera y no es su mejor resultado en Copa del Mundo ni en Benidorm, pero bueno, le dará la vuelta, que todavía queda temporada de ciclocross. Y los chicos también, pues creo que ha sido una carrera, yo estoy muy por la labor o sea, creo y pienso desde hace tiempo que las carreras de ciclocross son mucho más entretenidas las femeninas que las masculinas. No por nada, sino porque veo más juego. Y es cierto que hoy han pasado cosas en la masculina, sobre todo Thibaut creo que tiene una cualidad para este tipo de circuitos, rápidos, secos, técnicos. Es un crack en este tipo de recorridos. Ganó en Pontevedra el Campeonato de Europa en un circuito bastante parecido a este. Y bueno, Felipe también lo ha hecho muy bien, ha terminado sexto. Todos esperábamos, ¿no? y soñábamos con que Felipe estuviese en el podio de Benidorm, pero llegará, yo creo que sí. Y bueno, Kevin, Mario, todos han estado muy bien en Benidorm. Siempre miramos los españoles a Benidorm con ojos, con otros ojos, porque obviamente es la carrera de casa, pero no hay que olvidarse que es una Copa del Mundo y que tener un buen puesto en una Copa del Mundo es muy complicado. Y todavía les queda temporada a ellos con el fin de semana que viene, que todavía hay Copas del Mundo y con el Mundial. Así que es probable
que no solo hable de carretera estos próximos fines de semana y que todavía estire un poquito las carreras de barro. Así que con el inicio del Tour Down Under ya empieza la temporada de lleno, ya no pararemos hasta octubre. Y la semana que viene ya tenemos el Tour Down Under masculino, que empieza el martes. Tenemos también la Challenge de Mallorca femenina, que también es sábado, domingo y lunes. Con lo cual, a partir de ahora, pues ya ciclismo en directo y buenos resúmenes y análisis para empezar a ver nombres interesantes en este 2025. Vamos a ver qué pasa. Hasta la próxima semana.